Como decía el hermano, mi nombre es Jimmy, yo soy pastor en Cádiz, en la ciudad de San Fernando. Muchos de vosotros me conocéis porque en mis primeros tiempos de creyente, pues yo venía de vez en cuando aquí y visitaba, y siempre he sentido esta mi casa, y para mí es muy, muy especial poder compartir la palabra entre vosotros. Doy gracias a los pastores por la confianza y deseo y es mi oración que el Señor nos edifique por medio de su palabra. Amén. Hoy vengo con mi esposa, no está por ahí. Si escucháis a un bebé de 1 año gritar amén, es mi hijo. Él se llama Aarón y mi grande se llama Abraham, está por ahí también. También viene mi madre, está mi hermana, mi cuñado, mi tío, mi tía, mi ahijado, están todos. Nos hemos venido toda la casa aquí y muy contento de poder compartir la palabra y que ellos estén aquí acompañándome también. Necesitamos escuchar la voz del Señor, amén. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en sus manos. Sí, Dios mío, te alabo, te doy gracias por esta hermosa oportunidad de exponer tu palabra. Necesitamos oír tu voz, necesitamos que nuestro corazón descanse en ti. Necesitamos que tú, Señor, nos des aliento, nos ayudes a caminar 1 milla más en el camino de la fe. Que nos ubiques delante de la eternidad en medio de la tormenta, Señor. Yo te pido, Señor, que me ayudes, que me sostengas, que me capacites, Señor, y que hoy se oiga en esta iglesia tu voz y no la mía. Abre los oídos de aquellos que están aquí también. Bendice a tu pueblo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados, aún recuerdo el día que aprobé el carnet de coche. Sin duda, para mí fue uno de los días más felices de mi vida. Por fin ya podría imaginaros, ¿no?, con 18 años recién cumplidos, poder tener mi independencia, ir para arriba y para abajo sin depender de nadie, sin tener que depender de horarios de autobuses, de trenes. Pero recuerdo que aprobar el carnet no me fue nada fácil. Y la parte teórica sí, la parte teórica pues la probé sin problemas. En un tiempo pues me lié a hacer exámenes, hacer los tests, me comí todo el libro, fui a las clases y la verdad es que en poco tiempo el Señor me dio gracia y me pude sacar el carnet. En poco tiempo era un experto en seguridad vial, no iba por la calle identificando todas las señales. Los que nos hemos sacado el carnet saben, ¿no?, que eso pasa, que al final estás como obsesionado, incluso vas corrigiendo al que conduce a tu lado. Eso es intersección a la derecha, te has saltado un ced al paso, mira, eso es un stop, ¿no? Un poco así, un poco repelente. La parte teórica me fue muy bien, pero todo cambió la primera vez en la que yo me subí a un coche. Yo no había nunca conducido, y cuando me pasé a la parte práctica y vi tantos pedales, tantos botones, el volante, palancas, a mí eso me parecía un poco extraño, como una especie de nave espacial, ¿no? De repente toda la parte teórica se me olvidaba, y la parte práctica me costó sangre, sudor y lágrimas aprobarla. Yo ya perdí la cuenta de cuántas veces, cuántas prácticas hice, no recuerdo cuántas, pero fueron muchísimas. El primer examen subí al práctico, el profesor me recomendaba que no subiera, no estaba para nada preparado y, como es lógico, pues la cosa fue mal. Recuerdo que me metí en una calle contra dirección, se tuvo que parar el tráfico, bajar el profesor. Fue un jaleo. Y al final tuve que renovar papeles, más gasto, más frustración, desánimo. Yo pensaba que no me lo sacaría nunca. Y lo cierto es que yo podía conocer muy, muy bien la parte teórica, podía conocerme el libro de memoria, podía saber hacer los tests, pero cuando se trataba de poner todo ese conocimiento en la práctica, yo me olvidaba absolutamente de todo. Me bloqueaba, parecía que yo no supiera nada de seguridad vial, de cómo funcionaba un coche. Y el caso es que yo debía aprender a pasar todo lo que tenía en la cabeza a la práctica. Y eso, hermanos, no es siempre tan fácil. Acompañadme al libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41, leeremos. Marcos 4, del 35 al 41, dice la palabra: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado.
Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Amén. Hermanos, Jesús había tenido un día agotador. Su ministerio estaba tomando un ritmo frenético, predicando, sanando enfermos, haciendo milagros. Él había escogido a sus discípulos, su fama se había extendido por toda Judea. Y en ese mismo día, la palabra cuenta que él había estado enseñando a multitudes. Él había estado en la orilla del mar compartiendo la palabra, y después también había estado tratando con sus discípulos. Él había dado una masterclass acerca de cómo funcionan las cosas realmente en el reino de los cielos. Jesús les había hablado acerca de la naturaleza del reino, les había dado algunos detalles que eran totalmente contraintuitivos, que se escapaban a su entendimiento, y les había expuesto todas esas cosas por medio de parábolas. Le había hablado de la parábola del sembrador, les había retado con la necesidad de expandir el reino por medio del testimonio de la verdad. Les había hablado de la manera de cómo el reino crece y se expande, y luego les había explicado a sus discípulos lo que esas parábolas significaban. Y lo cierto es que si el día hubiera terminado aquí, los discípulos del Señor hubieran sido unos grandes teólogos. Hubieran tenido muchísimo conocimiento, su mente estaba llena de información acerca de cómo es Dios, acerca de cómo es su reino, acerca de cómo funcionan las dinámicas dentro del reino de los cielos, porque la palabra encarnada, el verbo de Dios, les había enseñado teología. Si en ese momento hubieran existido los seminarios, podrían haber puesto un diploma de seminario directo del Señor Jesucristo, ¿no? Hubiera quedado muy bien. Y la verdad, hermanos, es que todo eso es importante. No quiero que dé la sensación que diga que todo esto no es fundamental. Los apóstoles, hermanos, al igual que nosotros, necesitamos saber quién es Dios. Ellos necesitaban saber cómo es el reino de Dios. Todos necesitamos estudiar y comprender su palabra para que nuestra mente sea renovada y nuestro entendimiento sea fortalecido por la verdad bíblica. Los creyentes necesitamos escuchar y asimilar esas parábolas, entender lo que significan, poder interiorizarlas si queremos cultivar una fe cimentada sobre la roca. La teología es importante. Pero Jesús sabía que todo eso, a pesar de ser muy importante, no era en absoluto suficiente. Los discípulos necesitaban experimentar todas esas verdades que habían escuchado en primera persona. Los discípulos necesitaban ser probados, necesitaban poder comprender en la práctica las implicaciones que tenía toda la información que acababan de recibir. Ellos necesitaban dejar el libro de la autoescuela y meterse en el coche, arrancar el motor y empezar a conducir. Ellos necesitaban pasar de la teoría a la práctica. Y hermanos, la verdad es que todos nosotros necesitamos lo mismo. De manera que en ese mismo día, en que Jesús debía estar muy cansado, su día había sido muy intenso, al caer la noche, el Señor ordena a sus discípulos que se preparen para pasar al otro lado. Y la verdad es que esa orden no tenía mucho sentido, porque después del día que habían tenido, lo más normal era que el Señor quisiera descansar. Y no solamente quisiera descansar él, sino que permitiera que sus discípulos, aquellos que estaba entrenando, pues también descansaran, tomaran un poquito de reposo y mañana ya haremos más, ¿no? No es muy apetecible después de haber estado todo el día con gente, enseñando, predicando, después de pasar todo el día trabajando, empezar a navegar en mitad de la noche en una pequeña barca de pescadores. Pero Jesús es el que tomó la iniciativa, es el que decidió cambiar de lugar, es el que decidió pasar de lo conocido, de la certeza, a lo incierto, a lo desconocido, a lo que aparentemente no tenía mucho sentido. Pero por si
esto fuera poco, pues la decisión no venía en un momento que no parecía tener mucho sentido. Los discípulos estaban viendo como la región en la que estaban, el ministerio de Jesús estaba teniendo éxito. La palabra cuenta que su fama se extendía, que las multitudes le seguían para escucharle, así que ¿qué sentido tiene cambiar de lugar, pasar al otro lado del mar, si donde estamos nos está escuchando la gente? Si en el sitio estamos siendo recibidos, si en el sitio cada vez hay más gente, ¿para qué irnos? Pero, amados hermanos, en la palabra constantemente se ve que el Señor no está principalmente interesado en tener grandes multitudes. No está interesado en que vengan a escuchar grandes multitudes por la curiosidad de unirse a la moda del momento, de escuchar al maestro del momento que está acaparando todas las cámaras. El verdadero crecimiento del reino de Dios no se consigue con grandes eventos, ni con luces de neón, ni con grandes campañas de marketing. De esa manera, sí es verdad, podemos lograr que haya muchísima gente en los lugares donde estamos, que los recintos se llenen de personas y poder darnos una sensación de que la cosa va bien, pero no podemos lograr que haya una verdadera extensión del reino de Dios por medio de que haya una verdadera formación de discípulos con vidas transformadas, cuyas vidas transformadas realmente causen un impacto en este mundo, tal y como Jesús les había dicho que pasa por medio de la parábola de la semilla de mostaza. Jesús estaba interesado, hermanos, en hacer discípulos, en caminar con personas de manera profunda, en tener relaciones intensas con los suyos. Jesús está interesado en mostrarle a la gente lo que realmente significa seguirle. Y lo cierto es que hoy todavía el Señor está interesado en lo mismo. De manera que a los que estaban más cercanos a Él, contra todo pronóstico, sin tener aparentemente mucho sentido, Jesús les mandó pasar hacia el otro lado. Los apóstoles se subieron a la barca en la que estaba el Señor, la prepararon para navegar y emprendieron un viaje en medio de la noche hacia lo incierto. Versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Hermanos, si la incertidumbre de los apóstoles por la decisión de Jesús no era suficiente, ahora, de repente, en medio de la travesía, se levanta una gran tormenta. Y mira, la palabra que aparece, la palabra en griego que aparece para tormenta, es la palabra lailaps, que significa una tormenta furiosa y repentina, un torbellino, una terrible borrasca. De repente se levanta un temporal de miedo, el cielo ruge con rayos y truenos, los vientos impetuosos doblegan la vela, las olas rompen contra la pequeña embarcación haciéndola tambalear hasta estar a punto de volcarla. Los apóstoles, anegados en agua y sin apenas poder mantenerse en pie, contemplan angustiados la escena, temiendo por su vida, mirándose el uno al otro sin saber muy bien qué hacer. Y hermanos, recordemos que estamos hablando de hombres que eran pescadores rudos, gente acostumbrada a navegar, gente acostumbrada a pasar por esos momentos difíciles. Sin embargo, la tormenta era tan intensa que ellos empezaron a temer por su vida. Realmente estaban en un momento complicado. Ahora bien, si tuviéramos que narrar la vida del Salvador del mundo, que es lo que hace el Evangelio de Marcos, narrar los acontecimientos, los hechos del Salvador, ¿cómo describirías o cómo esperas o esperarías que se describiera la reacción del héroe en ese momento de angustia? Si le cambiamos el nombre de Jesús por cualquier otro personaje que vemos en las películas de hoy en día, de los héroes de hoy en día de Marvel, ¿no? Si le cambiamos el nombre de Jesús por el nombre de Batman o de Spiderman o de Superman. A mí no me gustan mucho estas películas, pero a mi hijo pequeño le encantan y me las estoy tragando todas. Me conozco y veo que la pauta es siempre la misma, ¿no? ¿Qué esperarías que hicieran los superhéroes en ese momento? La escena de salvación sería espectacular, ¿sí? Lo que vemos en las pantallas de Hollywood.
El héroe rescata a los pobres apóstoles que están a punto de perder la vida en alta mar, mientras en ese momento suena una música épica y justo en el momento en el que el héroe coge a los pescadores y se va volando, cae un trueno que parte la barca y entonces justo ha llegado 3 segundos antes de que todos murieran, ¿no? Pero veamos lo que hizo Jesús. Veamos lo que hizo Jesús. Versículo 38, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Hermanos, en medio de esa trágica situación, el Señor Jesús estaba plácidamente dormido. Y está claro, hermanos, que estaba cansado. Hemos dicho que había tenido un día duro, pero la verdad es que por muy cansado que alguien esté, sería un poco raro pensar que puede estar dormido en medio de semejante tormenta. Yo confieso que tengo un sueño bastante profundo. A veces mi mujer se enfada conmigo porque yo me duermo, a los 10 minutos ya no me entero de nada, y al día siguiente me dice, pero ¿no has escuchado al niño que lloraba? ¿No has escuchado? Y yo he estado en el otro mundo ya, disfrutando de mi sueño profundo, perfecto, pero yo creo que en esa tormenta me hubiera despertado. No, hermanos, no creo que el Señor Jesús estuviera durmiendo porque Él fuera de sueño profundo, o porque Él estuviera muy cansado. Jesús dormía porque Él estaba totalmente confiado en el cuidado y la protección del Padre. Jesús sabía que en ese momento Él estaba cumpliendo con la voluntad de Dios y que sería guardado y protegido en cualquier situación, pasara lo que pasara. De manera, hermanos, que esa absoluta, completa y perfecta fe en el cuidado de Dios permitió a Jesús dormir en medio de la tormenta, haciéndose eco de las palabras del salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y esta escena nos recuerda a la que encontramos en el libro de Jonás. El hombre de Dios en una barca, en la noche, una tormenta, ¿recordáis? El profeta rebelde que fue comisionado por Dios para ir a Nínive, pero él en lugar de ir a Nínive a predicar a los ninivitas, decide huir del Señor en dirección opuesta, él va a Tarsis y en medio de esa huida, Jonás también está en una tormenta. Y Jonás en medio de la tormenta también lo encontramos plácidamente dormido. Pero hermanos, Jonás estaba en una tormenta a modo de juicio por haber desobedecido a Dios y Jonás dormía plácidamente por ser un inconsciente que había perdido todo el temor de Dios. Y así también hay muchas personas que están viviendo una trágica situación a causa de desobedecer al Señor y de tener esas consecuencias en su vida, y tanto ellos como personas cercanas a ellos sufren las amargas consecuencias de su rebeldía. Y ante eso vemos a las personas que se muestran totalmente indolentes, que duermen plácidamente, que no tienen ningún tipo de inquietud espiritual. Tengamos cuidado con esa actitud irresponsable, examinémonos a nosotros mismos. Cuando pasemos por una tormenta, preguntémonos a nosotros mismos qué está pasando. Pero, amados hermanos, no todas las tormentas que sufrimos en esta vida son consecuencia de nuestra desobediencia, ni son un juicio de Dios a causa de lo que nosotros hemos hecho. Hermanos, hay personas piadosas, hay hombres que viven vidas santas, hombres y mujeres que están en continua comunión con el Señor, que buscan sinceramente agradar a Dios con sus vidas y sin embargo pasan por momentos muy difíciles. Momentos de verdadera lailap, de verdadera tormenta. Y muchos en ese caso, cuando pasan por esas situaciones, se preguntan, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Seguro que algo estaré haciendo mal y que Dios la tiene jurada conmigo. Empiezan a culparse, empiezan a buscar pecados ocultos, empiezan a fustigarse y lo que es peor, empiezan a dudar de Dios, empiezan a pensar que Dios no es tan bueno, empiezan a pensar que Dios se olvida, empiezan a pensar que Dios no es tan Dios. Amada Iglesia, todo lo que sabemos intelectualmente acerca del Señor por medio de su bendita palabra debe ser experimentado, conocido y comprendido en nuestros corazones en la gran escuela de la vida. Son las circunstancias de esta vida las que nos hacen experimentar quién es Dios, para que podamos conocerle sobre el terreno y podamos saber que todo lo que leemos en los buenos libros de teología es real.
Hermanos, Dios es real. La Biblia es real. Lo que leemos en las Escrituras, lo que leemos en los libros de los buenos teólogos, de la gente sana en la fe, es verdad. No son frases bonitas para poner en nuestro salón que quedan bien. No son cosas que está bien ponerlas en el estado del WhatsApp. Son verdades. Absolutamente verdades. Dios es un Dios real. El Dios de la Biblia interviene y hace todo lo que nos cuenta. Y Él hace que nosotros lo experimentemos por nosotros para que nuestra fe sea probada, para que nosotros conozcamos lo que hay en nosotros y conozcamos sobre el terreno, no sobre el papel, sino sobre el terreno, quién es nuestro Dios. Y nuestro Señor Jesucristo nos da el ejemplo perfecto de cómo debemos permanecer cuando en la voluntad de Dios atravesamos por una tormenta. Nuestro Señor dormía plácidamente, sin que su corazón se inquietara ni por un momento, convencido del perfecto cuidado del Padre en su vida. Pero los discípulos iban a reaccionar de una manera totalmente opuesta. Vamos a ver cuál es la reacción de los apóstoles. Dice la palabra, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Atribulados por la tormenta, ellos no podían creer que Jesús no hiciera nada. Nosotros aquí a punto de morir y tú allí tan tranquilo durmiendo. Así que fueron, lo despertaron, yo me imagino que no de muy buenas maneras, y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Es que no ves que estamos a punto de morir? ¿No ves que no nos aguantamos en pie? ¿Acaso no te importamos? Jesús, ¿es que no te enteras o qué te pasa? Aquí encontramos, hermanos, un punto positivo. Yo no quiero que seamos demasiado duros con los apóstoles. Pongamos en la situación, pensemos en qué hubiéramos hecho nosotros. Y encontramos un punto positivo y uno negativo. El positivo es que en medio de esa circunstancia, a pesar de que ellos eran marineros con experiencia, acudieron a Jesús. Los discípulos reconocieron su necesidad y fueron en búsqueda de la ayuda de un carpintero. Yo no creo que fueran a Jesús porque pensaran que Él tuviera muchos dotes marineros. No, hermanos. Ellos estaban reconociendo que necesitaban de su ayuda en otro plano. Jesús, tú has dicho que pasemos al otro lado y nosotros te hemos obedecido. Te hemos visto hacer milagros, te hemos visto sanar enfermos, sabemos que hay algo especial en ti. Por favor, Jesús, haz algo o nos morimos. Qué importante es, amada Iglesia, saber clamar a Dios cuando estamos en angustia. A veces podemos ser tentados, hermanos, a dejar de creer que Dios nos escucha o de creer que Dios tiene poder en medio de nuestra circunstancia. A veces podemos ser tentados cuando estamos pasando un mal momento, que al Señor no le va a importar, que el Señor no tiene tanto poder, que para qué orar por esto. Hermanos, hermanas, clamemos al Señor. Cuando pasemos por una adversidad, cuando estemos en angustia, cuando estemos en tribulación, clama a Dios, pídele socorro al Señor como un niño pequeño, sabiendo que Él puede hacer todo y mucho más de lo que le pedimos y que al final se va a cumplir su perfecta y buena voluntad en nuestras vidas. Clama al Señor. Ora, pídele humildemente. Y aquí viene la nota negativa de la actitud de los apóstoles. Ellos acudieron a Jesús, pero la petición no fue una petición humilde. No fue una petición sencilla, una petición necesitada, sino más bien una demanda áspera que ponía en tela de juicio el cuidado de Jesús por sus vidas. Jesús, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Y la verdad, hermanos, es que muchas veces nosotros podemos caer en ese mismo error. ¿Cuántas veces si nos examinamos a nosotros mismos y somos honestos, hemos caído en el error de acudir a Dios con quejas, con exigencias, con arrogancia,
con duda en nuestro corazón, con desconfianza acerca de su perfecto amor y cuidado hacia nosotros. Y tal vez no lo expresemos así, tal vez ni siquiera oramos así, pero en el fondo de nuestro corazón esa amargura crece en nosotros y va mermando nuestra relación con el Señor. Y esa actitud, hermanos, muestra una terrible falta de fe. ¿Por qué? Porque Jesús había mostrado su poder muchas veces, les había hablado del reino de Dios. Estaba claro que si estaban en esa tormenta era porque Jesús se lo había ordenado. Pero también estaba claro, hermanos, que el Señor Jesús había dicho, pasemos al otro lado. Esa era la misión que les había encomendado y Jesús estaba con ellos, de manera que los discípulos podían clamar en medio de la tormenta, claro que sí, pero debían hacerlo con la absoluta certeza y seguridad de que el Señor los estaba cuidando y que el Señor se iba a encargar de llevarlos a buen puerto. Hermanos, el Señor nos capacita y el Señor nos da victoria para cumplir la tarea para la que Él nos ha llamado. Si estás en una prueba por la voluntad de Dios, la palabra te dice que el Señor también te va a dar las fuerzas para pasar por allí. Isaías dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Dios te va a sostener y te va a ayudar en medio de la adversidad. Tal vez tu situación no cambie, pero lo que sí podemos saber por medio de sus benditas promesas es que el Señor nunca, nunca, nunca desampara a los suyos. Nunca. Y el Señor siempre cumple su voluntad para con sus hijos. De manera, hermanos, que aunque haya cosas que no entendamos, aunque haya cosas que nuestra mente finita y limitada no puedan cuadrar, aunque haya dolor que nos parezca insoportable, hoy el Señor te llama a confiar en su palabra para poder dormir plácidamente mientras la barca se tambalea en medio de la tormenta. Ahora, hermanos, volvamos un momento a la escena, ¿sí? Una gran tormenta en medio de la noche, la barca a punto de hundirse, los experimentados marineros al borde de un ataque de ansiedad, Jesús duerme plácidamente en absoluta paz, los apóstoles le despiertan con un poquito de malas maneras, por poco casi les faltaba ya pegarles un par de guantazos al Señor, despiértate que estamos... Y ahora de repente, en esa situación, la tormenta sigue bramando, Jesús se levanta, no dice nada, otea el horizonte. Los apóstoles se quedan mirando al Señor con cara de a ver qué va a hacer este ahora. Y el texto dice, en el versículo 39, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Hermanos, el verbo de Dios se levantó y le ordenó a la creación que callara. Y cuando la palabra encarnada, cuando Dios hecho hombre dio esa orden, dice la palabra que los rayos dejaron de tronar, que los vientos impetuosos cesaron, que las aguas quedaron totalmente en calma. Mira, la forma en la que está escrito este pasaje expresa la idea de que inmediatamente después de que Jesús hablara, todo quedó en absoluta calma. No es que pasara un rato después de que el Señor hablara, 10, 15 minutos, las nubes empezaron a desaparecer, empezó a salir el sol, el mar empezó a tranquilizarse y al cuarto de hora ya estaba todo tranquilo. No, eso no es lo que dice el texto. El texto dice que pasó de una gran tormenta, una tormenta que puso en jaque la vida de experimentados marineros y los llevó al borde de la ansiedad, una tormenta impresionante. Pasó de eso a que el mar quedara totalmente en calma con la simple orden del Señor Jesucristo. Hermanos, cuando una tormenta cesa, lo normal es que el mar todavía se mantenga inquieto durante un tiempo. Sí, si cogemos la bañera, la llenamos de agua y empezamos a removerla y paramos, la bañera va a continuar un poquito agitada durante un rato, ¿no? Pero eso no es lo que está pasando aquí. Lo que está pasando es que pasamos de la tormenta más brava que podamos imaginar a que todo quede en calma como si fuera una piscina. Y eso lo provocó la simple orden del Señor Jesucristo.
Y con esto el Señor estaba mostrando su completa y absoluta autoridad sobre la creación. Todas las cosas creadas obedecen a la voz de Jesús. Los apóstoles acababan de experimentar, hermanos, un auténtico milagro, algo que salía de lo normal, que tenía el propósito de manifestarles en primer lugar cómo estaba su propio corazón y cuál era la calidad de su fe. Y en segundo lugar, quién era aquel que había estado hablando acerca del reino de Dios durante todo el día. Hermanos, Jesús es Dios. Jesús no es simplemente un maestro que teoriza acerca de las verdades del reino y nos da buenos consejos. No, Él tiene todo el poder. Él es soberano sobre todas las cosas. Él tiene absoluto dominio sobre la creación y eso incluye cualquier circunstancia que nosotros podamos estar atravesando ahora. Él es Rey. Él es Rey. Y después de este despliegue de poder, dice la palabra que Jesús miró a sus discípulos, yo imagino que con ternura en los ojos, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Hermanos, Jesús les hace dos preguntas que pretenden clavarse en sus corazones para que aprendan una gran lección. Jesús les pregunta por qué están teniendo esa actitud de pánico descontrolado. ¿Por qué razón se están dejando dominar por el miedo, por la angustia, por la ansiedad, por la preocupación? ¿Por qué razón se están dejando amedrentar por las circunstancias? Y la respuesta podría parecer obvia. Los apóstoles están de esa manera, Jesús, porque hace un momento había una gran tormenta que por poco acaba con sus vidas. Hay una situación real, objetiva, que ha provocado que ellos estuvieran así. Casi se mueren. Pero hermanos, esto es una verdad a medias. Esa no es toda la verdad. La verdad es que las circunstancias pueden afectarnos, evidentemente que sí. Y tenemos que ser sensibles a lo que ocurre a nuestro alrededor. Es normal sentir miedo en algunas situaciones. Es normal que aparezca la inquietud en nuestro corazón cuando atravesamos alguna circunstancia difícil. Pero la reacción de los apóstoles no había sido la de un miedo razonable, sino la de una completa desesperación que había causado una queja amarga contra su Señor. Y ahora Jesús lo que hace es abrirles el alma con su bisturí de cirujano y les declara en la segunda pregunta que su reacción ante la tormenta provenía realmente de que ellos no habían tenido fe. De la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, si antes de embarcarse hacia ese viaje alguien les hubiera hecho un examen a los apóstoles acerca del poder de Jesús, acerca del reino de los cielos, ellos probablemente hubieran sacado un 10. Lo tenían todo clarísimo aquí. Si alguien le hubiera dicho a Pedro a Mateo, después de ver a Jesús hacer cualquiera de los milagros que hizo, mira, en un par de días tú vas a estar con Jesús en una tormenta. Ellos hubieran dicho, no pasa nada, yo estoy totalmente tranquilo si voy con el Señor. Pero fue cuando se vieron allí, cuando salió la realidad de lo que ellos estaban experimentando. Hermanos, yo quiero equilibrar mucho esto, quiero que se entienda y ponerlo en su justo lugar. El Señor, la teología es importante, es fundamental para construir una fe sólida basada en la verdad de la palabra. Pero Jesús no está interesado en tener teólogos. El Señor está interesado en tener creyentes. Jesús no quiere teólogos, Jesús quiere creyentes. La palabra no dice que sin conocer la teología sistemática de Wayne Grudem es imposible agradar a Dios. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y evidentemente yo soy el primero, me encanta la teología, soy un loco de la teología. Es imprescindible estudiar teología para que nuestra fe esté cimentada sobre la verdad. Pero la teología tiene que ser una sierva de la fe. Tiene que edificar nuestra fe, porque el Señor lo que quiere es que vayamos humildemente a Él
le creamos a Él. Dios quiere hombres y mujeres que mantengan una convicción robusta en medio de las adversidades más difíciles. Hombres y mujeres que le crean, que confíen, que se aferren a sus promesas, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso, hermanos, no se obtiene por medio de leer libros, no se obtiene por medio de escuchar sermones o no se obtiene principalmente por medio de acudir a conferencias. Eso es muy bueno, tenemos que hacerlo, es de mucha edificación, pero eso solamente se experimenta, se purifica y se fortalece cuando el Señor nos saca de la orilla y nos mete en la barca para que pasemos en mitad de la noche por una gran tormenta, para que experimentemos en primera persona cómo funcionan estas verdades y cómo aplican a nuestro corazón cuando realmente las olas están anegando nuestra barca. Y mucho me temo, hermanos, que esta pandemia, esta situación horrible que estamos viviendo, para muchos de nosotros está siendo la tormenta que nos ha sacado de nuestro lugar de comodidad y ha probado la fe que realmente hay en nosotros. Esta tormenta ha agitado el avispero, ha hecho que todo se ponga patas arriba, nos ha sacado de la orilla y nos ha metido en la barca. Y aquí, hermanos, ya en estas circunstancias no importa tanto el conocimiento teológico que tengas, ni los años de iglesia que lleves, ni la gran cantidad de buenos libros que hayas leído. La pregunta cuando estás en medio de la tormenta es ¿cómo respondes? ¿Cómo está tu corazón? ¿Eres capaz de dormir plácidamente o te quejas contra Dios y hay amargura, desconfianza y ansiedad en tu alma? ¿Permites que el miedo descontrolado o la ansiedad dominen tu corazón? ¿Por qué estás amedrentado? ¿Cómo no tienes fe? El problema no era que los apóstoles habían tenido miedo. El problema es que ellos, ante el miedo natural, habían olvidado quién es el que estaba con ellos en la barca y se habían dejado dominar por ese miedo. La ansiedad los había abrumado y ahora estaban quejándose contra aquel que los estaba sosteniendo. Jesús había mostrado y manifestado nuevamente su deidad y había dado una gran lección a sus discípulos que todos necesitamos aprender hoy. Él había parado, detenido la tormenta. Y ahora la palabra dice lo siguiente, versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Hermanos, cuando los apóstoles contemplaron a Jesús parando la tormenta con su palabra y reprendiéndoles por su falta de fe, la palabra dice que estos discípulos temieron con gran temor. Fijémonos que hacía un momento ellos estaban muertos de miedo porque estaban pasando por una tormenta y de repente cuando Jesús para con la tormenta, la detiene, ellos terminan muertos de miedo por la presencia de Jesús. Ellos habían experimentado en primera persona el poder ilimitado de Dios y eso les causó un temor reverente que vence cualquier otro tipo de temor. Este temor no se trata de un temor que te descontrola, un temor que te provoca ansiedad, un temor que te hace mal, no es un temor de asombro, un temor reverente, un temor que te ubica ante lo que realmente es importante, a lo que realmente tienes que admirar, temer y reverenciar. Hermanos, cuando nos encontramos con el poder de Dios en medio de la tormenta, cuando realmente experimentamos quién es Dios en nuestras vidas, cuando toda la teología que acumulamos en nuestras mentes se hace claramente manifiesta en nosotros, entonces dejamos de temer a las circunstancias y empezamos a temer al Dios de los cielos y la tierra. A veces me gusta poner este ejemplo que pone un hermano querido que es Israel Sanz, pastor de Córdoba. Él dice, imaginaos que alguien tiene mucho miedo a las cucarachas y lo meten en un cuarto lleno de cucarachas. A mí, por ejemplo, si me hacen esto, la reacción de los apóstoles es poca. Monto un circo impresionante. Yo sé que eso no queda muy varonil decirlo, pero no aguanto esos bichos. Me dan mucho miedo, repelús, no sé. Si a mí me ponen en un cuarto lleno de cucarachas, yo lo pasaría muy mal. Pero imaginémonos que en ese momento en el que yo estoy gritando, pataleando, lo que sea, de repente alguien abre la puerta y mete dentro un león.
Yo te puedo garantizar que a mí las cucarachas se me han olvidado por completo. Y mis ojos se clavan en esa cabeza de 1,5 metros por 1,5 metros y esos colmillos que miden como mi brazo, y solamente tengo miedo del león. Jesús no les quita el miedo. Jesús les pone el temor correcto. Jesús los ubica. La forma de enfrentar la ansiedad, los problemas, las preocupaciones, los temores, los descontroles de nuestras emociones, no es que el Señor te quite el miedo, sino que te ponga el temor correcto. Que entre en la habitación el león y cuando el león hace manifiesto su poder, se te olvidan las cucarachas. Las tormentas son las cucarachas. El león es el Señor Jesucristo. Y la prueba de que los discípulos no habían comprendido muy bien quién era Jesús es la pregunta que hacen. ¿Quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Porque a veces, hermanos, podemos saber cosas de Dios, podemos tener información, conocer cosas de Jesús, pero nos falta conocer a Jesús en nuestra vida realmente. Nos falta entender que realmente, verdaderamente y por encima de toda duda, Jesús es Dios y Él tiene todo el poder. Jesús no quiere que simplemente sepamos cosas de Él. Jesús quiere que le conozcamos a Él, que le experimentemos a Él, que nos relacionemos con Él. Él es todopoderoso, Él cumple todas sus promesas y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y entonces el apóstol Pablo dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mira, yo no conozco tu situación, estamos en un momento muy complicado. Yo no sé por dónde estás pasando. Rara es en estos momentos la persona que no está pasando por alguna tormenta, por alguna lailap. Allí en San Fernando yo os confieso que estamos pasando pruebas también. El Señor nos bendice mucho, aunque las circunstancias son difíciles. Gente que enferma, gente que pierde a sus familiares, gente que tiene secuelas, incluso del alma, miedos, ansiedades. Probablemente por aquí estén pasando cosas muy parecidas. Yo no sé por qué clase de circunstancia estás pasando. Y yo no quiero ser insensible a tu situación. La Biblia dice que tenemos que llorar con el que llora. Tenemos que estar a nuestro lado. Tenemos que estar uno al lado del otro. Compartir las cargas. Pero hermano, sea como sea, estés pasando por donde estés pasando, estamos en manos de Dios. Él puede cambiar la situación a mejor. Clamemos. Ahora, Él no ha prometido hacer eso, así que no podemos exigirle que lo haga. También puede hacer que la tormenta sea más intensa. Puede hacer que todo se quede igual. Pero lo que seguro que no va a hacer el Señor es abandonarte. Hoy el Señor te dice, no te amedrentes ante la tormenta, mete al león en la habitación. Hoy el Señor te dice que tengas fe, que confíes en Él. Amada Iglesia, aprendamos. Aprendamos a recostarnos en el pecho de aquel que es capaz de dormir plácidamente en la tormenta. Aprendamos a clamar con confianza a aquel que su voz, cuando Él habla, puede calmar la tempestad. Conozcamos realmente al Señor, experimentémosle, conozcamos al Señor al que adoramos y que nuestro corazón se llene de fe, oh hermanos, que haya en nosotros un temor reverente, que quite todo temor incontrolado ante las adversidades, un temor de asombro por nuestro Salvador, aquel que murió en la cruz y que resucitó al tercer día, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída hasta el final, aquel que es Señor de señores, aquel que es digno de toda alabanza y de toda adoración. Un temor que nos llene de asombro, que nos llene de amor, de esperanza y de confianza, incluso cuando estemos en medio de la tormenta. Hermanos, que el Señor sea nuestro refugio, porque Él y solo Él es el que nos sostiene. Amén. Oremos, hermanos. Señor, gracias, Dios mío. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres nuestra paz en medio de la tormenta. Yo te pido que perdones nuestras quejas, nuestra falta de fe. Que perdones, Señor, que nos dejemos dominar tan fácilmente por lo que ocurre aquí y perdamos de vista que tú eres el Rey de Reyes.
Dios mío, que aprendamos en esta iglesia también. Yo te ruego que podamos pasar de lo que sabemos, de la teoría a la práctica. Que nuestra fe se fortalezca en ti, Señor. Y te damos gracias porque sabemos que tú no nos abandonas, que pasemos por donde pasemos, tú estás con nosotros, que tenemos que vivir confiados en ti, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias por manifestar, por hacer que salga a la luz lo que hay en nosotros, para poder tratar con nosotros, para poder santificarnos, enseñarnos, mostrarnos más de ti. Yo te ruego, Señor, que tú bendigas a tu iglesia, que tú, Señor, hagas descansar el corazón atribulado, que, Dios mío, que des paz a cualquier persona que esté pasando un momento difícil, pero sobre todo que nos des gratitud, Señor, gratitud en medio de cualquier circunstancia, porque tú estás al control y todo esto, Señor, sabemos por tu palabra que al final es para bien y redunda en una gloria mayor. Queremos conocerte a ti, Señor. Gracias por esta iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.